Alteza, excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, excelentísimos señores, señoras y señores, la Fundación Principado de Asturias cumple con la edición de estos premios 10 años. No es ahora el momento para un análisis público de esta etapa. Está en imprenta una memoria que recoge el balance de esta década, una publicación que editamos, no para pedir reconocimiento, sino para ofrecerlo a todos los que han hecho posible cubrir este primer tramo de un camino que esperamos largo. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1990. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1990, presidido por don Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos, acordó, al considerar que formando parte entrañable de la gran familia hispánica, salieron hace 500 años de la península ibérica con las llaves de sus casas en las manos, convirtiéndose lejos de su tierra en una España itinerante que ha conservado con inigualable celo el legado cultural y lingüístico de sus antepasados, y para contribuir, después de 5 siglos de alejamiento, al proceso de concordia ya iniciado, que convoca a estas comunidades al reencuentro con sus orígenes, abriéndoles para siempre las puertas de su antigua patria, conceder el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1990 a las comunidades sefardíes extendidas por todo el mundo. Es Solomón Gaón, uno de los 11 sefarditas que va a recoger este premio de la Concordia. Se calcula que fueron cerca de 100.000 los judíos expulsados de España hace 5 siglos por los reyes católicos. Señor Jajam Dr. Solomón Gaón, decano de la Facultad de Estudios Sefardíes de la Yeshiva University de New York, en representación de las comunidades sefardíes extendidas por todo el mundo. Desde el siglo XV, los sefardíes han conservado casi intacto un patrimonio cultural que se entronca con la España de aquella época, un patrimonio en el que destacan, además de ritos y costumbres, una lengua, el judeo-español, que tendremos oportunidad de escuchar muy pronto. En representación de las mismas, recibirán el título acreditativo las siguientes personalidades: excelentísimos señores, Dr. Nesim Gaón. Estrictamente solo se consideran sefarditas a los judíos españoles expulsados de España en 1492. Sin embargo, aún quedan importantes comunidades sefardíes en varios países del mundo. Presidente de la Federación Sefardí de España, don Moïse Safra, representante de la Fundación Sefardí Bet Yaakov, don Elí Namías, expresidente de la Federación Sefardí Mundial, don León Leví, presidente de la Federación Sefardí de Estados Unidos, don León Benmayor, presidente de la Comunidad Sefardí de Salónica, don Salomón Garasi, presidente de la Federación Sefardí Latinoamericana,
Doctor Moshe Mani, presidente de la Universidad de Tel Aviv. Don Sergio Verdugo, secretario general de la Federación de las Comunidades de Marruecos. Don Samuel Toledano, secretario general de la Federación de las Comunidades de España. Quizá habría que recordar las palabras que hace unos minutos pronunciaba Don Naim Dietrich Genser, Guleryush, vicepresidente del Consejo Rabínico Sefardí de Turquía, que se refería a este premio de la Concordia como una decisión europea, porque se trata de conseguir una Europa de la tolerancia, una Europa en la que todo el mundo pueda desenvolverse en libertad, en la que las minorías estén protegidas, en una palabra, una Europa fraterna. Va a intervenir ahora Solomon Gaon en nombre de los premiados. Tiene la palabra el excelentísimo señor Solomon Gaon, en representación de las comunidades sefardíes, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Solomon Gaon va a pronunciar su discurso en sefardí. Es nuestro idioma de hace unos siglos. Alteza Real, excelentísimas autoridades, señoras y señores, nuestros jajamim, nuestros sabios, nos comandan que en cada ocasión es nuestro deber de agradecer al Dios bendito y a la gente que nos hacen y nos hicieron bondades. En este espíritu, quiero hoy alabar al Creador de todo el mundo, porque nos dio este momento, cuando la Fundación Príncipe de Asturias da el premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las comunidades sefaraditas del mundo. Este acto nos demuestra que después de 500 años, España da una bienvenida a los judíos que guardaron la lengua, las costumbres de España y especialmente el cariño por la antigua patria. Israel era para los judíos sefaraditas la tierra santa, España, la segunda patria. En la ventana del armario, en la sala de mi casa, estaban apegados dos poesías. Una era la Hatikvah, el himno de la esperanza, que un día vamos a retornar a la tierra santa y traer salvación a todo el mundo. La Hatikvah es hoy el himno del Estado de Israel. Esta poesía fue trasladada al ladino por el famoso escribano de Sarajevo, de Bosnia, don Abraham Capón, que era un colaborador de don Ramón Menéndez Pidal. Esta translación, que es libre, habla de la tierra de Israel
donde nuestros padres descendieron, reyes de Israel gobernaron, donde templos santos situaron, que los enemigos derrocaron. Ahí es nuestra esperanza. El otro poema era a España, escrito también por Don Capón, como él dice, en nombre de los sefaraditas, amantes y conservadores de la lengua de Cervantes. A ti, España bien querida, es un momento de gran emoción para todos. El señor Gaón no puede impedir que las lágrimas a ti, le quiebren la voz. España bien querida, nosotros madre te llamamos, y mientras toda nuestra vida tu dulce lengua no dejamos. Aunque tú nos desterraste como madrastra de tu seno, no estancamos de amarte como Santísimo Sereno. Hay que recordar que con Salomón Gaón están también aquí en Oviedo otros 700 sefarditas que han venido de distintos países de todo el mundo. En que dejaron nuestros padres, sus parientes enterrados, las cenizas de millares de sus amados. Por ti, nosotros conservamos amor filial, país glorioso, por siguiente te mandamos nuestro saludo glorioso. Estas dos poemas que se topaban en todas las casas de los guillos de mi chica ciudad exprimaban las dos ideas que guiaban la vida de los sefaraditas. La primera, esperanza, que un día ya no vamos a ser perseguidos, y en Israel con toda la humanidad encontraremos salvación. La segunda, un cariño muy fuerte por España, que siempre los sefaradim la amaron, y aunque expulsados, no guardaron rencor para el pueblo español y su cultura. Hay historianos que demandan por qué los judíos refugiados de España nunca se olvidaron de su viejo país y nunca dejaron de tener un amor filial para España. Hay solamente una respuesta. De todas las diásporas en cuales vivían dispersos el pueblo de Israel, solamente en España se creó una época de oro. No como en las otras diásporas. En España los judíos no eran considerados como una minoría extranjera, pero como una parte integral y bien integrada en el país iberiano. Por esto se sintieron muy dolorosos cuando los hicieron salir de la tierra donde vivían casi 2000 años. Solo si tomamos en consideración este facto, vamos a entender por qué los sefaradim daron a la lengua judeo-española, al ladino, una santidad solamente segunda al hebreo. Las más importantes oraciones en el sábado, especialmente en los segundos días de las Pascuas, eran recitadas en ladino. Las mujeres decían todos los días sus oraciones solamente en judeo español y no en hebreo. Muchos pismonim, muchos himnos fueron trasladados al ladino y se cantaban en melodías
de las romanzas de España. Los padres y las madres bendecían a sus hijos y a sus hijas en judeo español. Hasta la última guerra, cuando muchas comunidades sefaraditas fueron destruidas por los nazis, en las sinagogas de los sefaradim, los rabinos solamente eran permitidos por las comunidades de predicar en ladino y no en la lengua del país donde vivían. Los sefaradim querían recrear el haber, la atmósfera de España en sus sinagogas, y por eso les daban los nombres de diferentes lugares y provincias de la antigua patria. En todos los lugares de los Balcanes y el África del Norte habían sinagogas que se llamaban Cal, Sinagoga de Aragón, Cal de Castilla, Cal de Córdoba, etc. Contra la intolerancia de tiempos pasados, nosotros pedimos y ofrecimos hoy para todos los pueblos de la tierra, para los hombres y las mujeres de buena voluntad, un mensaje de tolerancia y concordia como único camino posible para el entendimiento de la humanidad. En este mundo lleno de agitaciones y conflictos, este mensaje de mutua tolerancia que existía en la Sefarad de ayer, vive hoy también en la Nueva España. La Nueva España, simbolizada hoy en la persona que da título a los premios que este día se entregan, puede ser otra vez el mensajero de este ideal humano. Para nosotros, los guillos, Sefarad nos hace recordar el tiempo cuando nuestros padres vivían en España, en la cual hombres y mujeres, practicando cultos diferentes, guillo, cristiano, musulmán, formaban una comunidad, dando al mundo un ejemplo de la hermandad y concordia que mutua tolerancia puede traer. En nombre de los sefaradim, quiero dar otra vez nuestras gracias a vuestra Alteza Real, a vosotros, excelentísimos señores de esta fundación, no solamente por el más prestigioso premio cultural de España, pero también por la promesa que con este premio se van a abrir para siempre para las comunidades expulsadas de España tras 500 años las puertas del antiguo país. Nosotros estamos llenos de emoción y esperanza, como dijo el ambasador de Israel en España, que ahora, cuando en Europa hay otra vez xenofobia y antisemitismo, España toma un camino muy diferente de estas actitudes y busca lo más bello de su pasado. Quiero acabar mis palabras con la anciana bendición de mis padres, que fruchigue y muchigue España, y su rey y su reina, la familia real, sus gobernantes y su pueblo. Bendición al príncipe, el que concede salvación a los reyes y gobiernos, a los príncipes, el cuyo reino es de todos los mundos, el que salvó a su siervo David de espada mala, el que hace camino en la mar y sendero en las aguas turbulentas,
El que bendiga, proteja, guarde, ayude, enaltezca y agradezca y eleve a lo más alto a Su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de Asturias. Esto que sea a la voluntad del Dios Santo. Amén. Han sido las palabras de Salomón Gaón, un representante de la comunidad sefardí que ha recibido el premio de la Concordia 1990. El señor Gaón se ha emocionado visiblemente cuando recitaba un poema que, según él, todos los sefardíes tenían en la sala de su casa. Un poema a España que decía: a ti, España bien querida, nosotros madre te llamamos, y mientras toda nuestra vida tu dulce lengua no dejamos. Aunque tú nos desterraste como madrastra de tu seno, no paramos, no estancamos de amarte como santísimo terreno en que dejaron nuestros padres a sus parientes enterrados y las cenizas de millares de sus amados. Va a hablar ahora su Alteza Real el Príncipe. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Si es cierto que hay días importantes en la vida de cada ser humano, hoy es para mí uno de ellos. Porque si siempre esta entrañable ceremonia de entrega de los premios que llevan mi nombre tiene una significación especial, siento ahora que estoy viviendo un momento muy señalado al presidir este acto en el que tiene un protagonismo especial la representación de un pueblo. Un pueblo que se arraigó en el solar hispano e hizo florecer en él valores como la amistad, la tolerancia, la lealtad y el amor por el cultivo de las ciencias y las letras. La grandeza del mundo hispánico es inseparable de la diversidad cultural de sus componentes, y la de los sefardíes constituye sin duda parte entrañable de esta gran familia. Aun cuando tuvieron que abandonar su tierra en circunstancias dramáticas, supieron ser leales a ella, quizás esperando que llegase un día en que España fuera otra vez un solar de reencuentro para ellos. Desde el espíritu de concordia de la España de hoy y como heredero de quienes hace 500 años firmaron el decreto de expulsión, yo lo recibo con los brazos abiertos y con una gran emoción. Desde que el hombre está sobre la tierra, el cambio y las convulsiones son partes inseparables de su mismo vivir. Pero el desarrollo de las nuevas tecnologías y el impulso de los avances en el conocimiento de la humanidad ha acelerado, incluso hasta límites vertiginosos, el ritmo de los cambios. Tenemos aquí hoy a un protagonista excepcional del proceso de renovación que hace caer fronteras, hermana a los pueblos y transforma ideas y estructuras que hasta hace pocos meses parecían destinadas a perdurar mucho en el tiempo. Saludamos al doctor Genscher, le agradecemos sus esfuerzos y su íntegra dedicación a este histórico proceso y le pedimos que transmita al pueblo alemán nuestra alegría por la unidad conseguida. El ejemplo y el testimonio personal de los demás premiados también constituyen para mí un estímulo de superación. Mi enhorabuena a Alfonso Sito Pons, que ha hecho compatible su esfuerzo de situar a España en los primeros lugares del motociclismo mundial con la promoción en las jóvenes generaciones
de los más nobles valores del deporte. Mi reconocimiento a Arturo Uslar Pietri, maestro de las letras, de la comunicación y del periodismo, en cuya extensa y profunda obra se contienen muchas de las claves para comprender el sentido y la identidad del mundo iberoamericano. Santiago Grisolía y Salvador Moncada representan el incansable trabajo del investigador, siempre callado y discreto, pero cuyos logros abren el camino a los mayores avances de la humanidad. A Rodrigo Uría, mi admiración por la trascendencia de su obra docente y por su imprescindible legado doctrinal en el campo del derecho. Mi felicitación también a Antoni Tàpies, representante de la Cataluña abierta al mundo, innovador de espacios estéticos y creador de mensajes plásticos que nos conmueven por su belleza. Quisiera, por último, dedicar un emocionado recuerdo a quienes en las condiciones más difíciles luchan contra la ignorancia y la injusticia. Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, José Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, Alba Ramos y Cristina Ramos, todos ellos rindieron el tributo de su vida por tan noble objetivo. Miguel Francisco Estrada, nuevo rector de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, está hoy con nosotros y quiero en esta ocasión solemne testimoniarle mi apoyo para que continúe la obra de quienes le precedieron en tan difícil responsabilidad. Todos los galardonados transmiten un mensaje de generosidad y de honestidad que trasciende fronteras, por lo que me honro con su compañía y me inspiro en su ejemplo. Precisamente, pensando en todos los que reciben hoy aquí estos premios, me gustaría hacer una reflexión sobre las preocupaciones que ocupan mi mente y sobre la misión a la que quiero entregarme como persona y como heredero de la Corona de España. Porque pienso que entre todos debemos contribuir a la perfección de una España basada en la libertad y la justicia, el respeto a la pluralidad de verdades, la lucha contra la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, la protección de la naturaleza y la creación de las condiciones necesarias para que, como en una ocasión dijo mi padre, el rey, nuestra patria sea una España prodigiosa en su capacidad creadora, en las artes, las ciencias y las letras. Al cumplirse 10 años del nacimiento de la Fundación y del, para mí, inolvidable momento en que pronuncié en este mismo escenario el que fue mi primer discurso en público, quiero hacer un llamamiento a la colaboración general para que el camino ya emprendido, con tan excelentes resultados, hacia la extensión mundial de los premios que llevan mi nombre, sea una meta que se haga más cercana con la ayuda del esfuerzo y la solidaridad de la sociedad española. Muchas gracias a todos los que han facilitado el camino recorrido por esta fundación a la que tan vinculado me siento. Muchas gracias a todos.